Nadie supo por qué el barón Eduardo de Montfort dejó todo su patrimonio a una desconocida huérfana de 17 años hasta que ella reveló, años después, el secreto que él llevó a la tumba. La verdad no era lo que todos creían, y lo que parecía una simple gratitud, escondía una deuda que ni siquiera su propia familia conocía. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El notario Céspedes cerró el sobrelacrado con manos temblorosas. Frente a él, en el salón principal de la mansión Montfort, estaban reunidos los herederos legítimos del barón Eduardo de Montfort, su viuda, la baronesa Constanza, vestida de negro riguroso, su hijo mayor, Alejandro, con el rostro endurecido por la incredulidad, y su hija menor, Isabel, que sollozaba contra el hombro de su madre. Todos esperaban escuchar la distribución del vasto imperio comercial que el barón había construido durante 40 años de trabajo incansable. Nadie esperaba lo que vino después. El notario carraspeó, por disposición testamentaria del difunto barón Eduardo de Montfort, firmada en pleno uso de sus facultades mentales el día 15 de marzo del presente año, se dispone lo siguiente. Hizo una pausa que pareció eterna. La totalidad de sus propiedades, acciones comerciales, cuentas bancarias y bienes muebles serán transferidos a la señorita Clara Mendoza, de 17 años de edad, presidente del orfanato de Santa Lucía. El silencio fue absoluto. Luego, el caos. Alejandro golpeó el escritorio con ambas manos. Esto es una farsa. Mi padre jamás haría algo así. La baronesa Constanza permaneció inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado a sus oídos. Isabel sollozó más fuerte. El notario, incómodo, continuó leyendo cláusulas que nadie escuchaba ya. Mencionó fideicomisos, restricciones, condiciones. Pero nada de eso importaba. El nombre Clara Mendoza resonaba en la habitación como una acusación. Nadie en esa familia conocía a Clara Mendoza. Nadie sabía quién era, de dónde venía, ni por qué el varón, un hombre respetado, honorable, devoto de su familia, habría tomado una decisión tan brutal. Las especulaciones comenzaron de inmediato. Es su hija ilegítima, susurró alguien. Es su amante, murmuró otro. Es una estafadora, sentenció Alejandro. Pero ninguna de esas teorías explicaba el único detalle que hacía todo aún más incomprensible. El barón Eduardo de Montfort nunca había conocido personalmente a Clara Mendoza, o al menos eso creían. 2 días después del funeral, Clara fue llamada a la mansión. Llegó al amanecer, acompañada por la madre superiora del orfanato, una mujer severa de rostro arrugado que caminaba con un bastón de madera oscura. Clara vestía un traje gris desgastado, el único que poseía. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza sencilla. Sus ojos, verdes y profundos, miraban todo con una mezcla de curiosidad y miedo. No parecía una heredera, parecía exactamente lo que era, una huérfana sin futuro. La baronesa Constanza la recibió en el mismo salón donde se había leído el testamento. No le ofreció asiento. Dime la verdad, le exigió con voz fría. ¿Qué hiciste para embaucar a mi esposo? Clara parpadeó, confundida. Señora, yo nunca conocí al varón. Constanza la miró con desprecio. Mentirosa, nadie regala una fortuna a una desconocida. ¿Qué le diste? ¿Qué le prometiste? Clara bajó la mirada. No sé de qué me habla, señora. Yo jamás hablé con él. Y en ese momento, Clara dijo algo que nadie esperaba, pero él me escribió. Una vez, hace 3 meses, el aire en la habitación cambió. Constanza se acercó lentamente. ¿Escribió? ¿Qué decía la carta? Clara sacó de su bolsillo un sobre arrugado. La tinta estaba manchada, el papel doblado varias veces. Lo entregó con manos temblorosas. Constanza lo abrió y leyó en voz alta. Clara, si estás leyendo esto, es porque entendiste la señal. Gracias por salvarme. Lo que te dejo no es un regalo, es una deuda. La baronesa dejó caer la carta. ¿Qué señal? ¿De qué habla? Clara tragó saliva. No lo sé. La carta llegó al orfanato sin remitente. Solo decía eso. Yo pensé que era un error.
pero algo en sus ojos decía lo contrario, algo en la forma en que sostenía el sobre, en cómo sus dedos temblaban, revelaba que sí sabía, o al menos intuía. Alejandro, que había escuchado todo desde la puerta, entró furioso. Suficiente, esto es un fraude y lo voy a demostrar. Voy a investigar cada día de la vida de mi padre hasta encontrar la verdad. Clara lo miró directamente. Hágalo, porque yo también quiero saber por qué me eligió. Y en esa respuesta había algo inquietante. No era desafío, era miedo. Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. La investigación comenzó esa misma tarde. Alejandro contrató a un investigador privado, un hombre llamado Tomás Ruiz, conocido por su discreción y eficacia. Le entregó todos los documentos del barón, agendas, correspondencia, registros bancarios. Quiero saber todo sobre Clara Mendoza, y quiero saber qué hizo mi padre en los últimos 6 meses de su vida. Ruiz asintió y se marchó con una maleta llena de papeles. Mientras tanto, Clara regresó al orfanato. No podía quedarse en la mansión, no todavía. La hostilidad era evidente, pero antes de irse, la Madre Superiora le entregó algo más, una caja pequeña de madera que había llegado junto con la carta del barón. Clara nunca la había abierto. La Madre Superiora la miró seria. Tal vez sea tiempo de que lo hagas. Clara tomó la caja y salió sin decir palabra. Esa noche, en su pequeña habitación del orfanato, Clara abrió la caja. Dentro había un relicario de oro, antiguo, con las iniciales E.M. grabadas. Lo abrió con cuidado. Dentro había 2 fotografías. Una era del barón Eduardo de Montfort, joven, sonriente. La otra era de una mujer de ojos verdes. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mujer de la foto se parecía a ella, demasiado, y en el reverso de la imagen había una inscripción: Elena Mendoza, 1848. Clara cerró el relicario. Sus manos temblaban. Elena Mendoza, ese era el apellido que le habían dado en el orfanato, el apellido que, según le dijeron, pertenecía a su madre, una madre que nunca conoció, una madre de la que nunca supo nada. Hasta ahora, Tomás Ruiz no era un hombre fácil de sorprender. Había visto de todo en sus 20 años como investigador: esposas infieles, socios desleales, herederos falsos. Pero lo que encontró en los archivos del barón Eduardo de Montfort lo dejó sin palabras, no porque fuera escandaloso, sino porque no tenía sentido. El barón había estado enfermo, eso ya lo sabían todos, un mal del corazón que lo debilitó en sus últimos meses, pero lo que nadie sabía era que había estado viajando. A pesar de su salud frágil, había salido de la ciudad al menos 4 veces en los últimos 6 meses, siempre solo, siempre sin dar explicaciones, y siempre regresaba exhausto, pálido, como si hubiera estado cargando un peso invisible. Ruiz revisó los registros de hospedaje. 3 de esos viajes fueron al pueblo de San Rafael, a 2 días de camino, un lugar pequeño, sin importancia comercial. ¿Qué hacía allí el barón? No tenía negocios en San Rafael, no tenía propiedades, no tenía familia. Ruiz decidió ir personalmente. El viaje fue largo y polvoriento. San Rafael era exactamente lo que esperaba: un pueblo olvidado, con calles de tierra y casas modestas. Ruiz comenzó a preguntar en la posada local. ¿Recuerda a un hombre mayor, bien vestido, que venía cada cierto tiempo? El posadero asintió. Sí, el señor Montfort. Siempre pedía la misma habitación. Nunca hablaba con nadie. Solo salía al cementerio. Ruiz sintió un escalofrío. ¿Al cementerio? El cementerio de San Rafael estaba en la cima de una colina. Era pequeño, descuidado, con lápidas desgastadas por el tiempo. Ruiz caminó entre las tumbas buscando algo, cualquier cosa, y entonces la encontró. Una tumba sencilla, sin adornos, con una inscripción apenas legible: Elena Mendoza, 1830 a 1865, amada y jamás olvidada. Ruiz sintió que el corazón le daba un vuelco. Elena Mendoza, el mismo nombre que estaba en el relicario, el mismo apellido de Clara, pero eso no fue lo más perturbador. Lo perturbador fue lo que encontró al lado de la tumba: flores frescas.
¿Alguien había estado allí recientemente? Ruiz preguntó al cuidador del cementerio, un anciano encorvado. ¿Quién viene a dejar flores aquí? El anciano lo miró con tristeza. El mismo hombre que venía cada mes. El señor Montfort, hasta que dejó de venir. Supongo que murió. Ruiz regresó a la ciudad con más preguntas que respuestas. Le presentó su informe a Alejandro. Tu padre visitaba la tumba de una mujer llamada Elena Mendoza. No sé quién era, pero era importante para él. Y Clara lleva el mismo apellido. Alejandro frunció el ceño. ¿Mi padre tenía una relación con esa mujer? Ruiz negó con la cabeza. No lo sé, pero Elena murió hace más de 30 años. Clara tiene 17. Los números no cuadran. Alejandro decidió confrontar a Clara directamente. La citó en la mansión, esta vez sin su madre presente. Cuando Clara llegó, él le mostró la fotografía de Elena que Ruiz había conseguido del registro parroquial. ¿Quién es esta mujer? Clara miró la imagen y palideció. No lo sé. Alejandro se acercó. Mentira, te pareces a ella, y llevas su apellido. Dime la verdad. Clara respiró hondo. Solo sé lo que me dijeron en el orfanato, que mi madre murió cuando yo nací, que se llamaba Elena Mendoza, que era pobre, sin familia. Eso es todo. Alejandro la estudió. ¿Y tu padre? Clara bajó la mirada. Nunca lo conocí. Nunca me dijeron quién era. El silencio fue denso. Alejandro sintió algo retorcerse en su estómago. ¿Crees que mi padre era tu padre? Detente un segundo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. Clara lo miró con ojos llenos de lágrimas. No lo sé, pero sí lo era. ¿Por qué nunca vino por mí? ¿Por qué me dejó en un orfanato? ¿Por qué solo me reconoció cuando estaba muriendo? Alejandro no tenía respuestas, y eso lo enfurecía. Voy a pedir una prueba, voy a exhumar el cuerpo de mi padre, y voy a comparar su sangre con la tuya, y cuando se demuestre que no eres su hija, te vas a quedar sin nada. Pero Clara no pareció asustada, pareció aliviada. Hágalo, porque yo también necesito saber. Y esa respuesta cambió todo, porque si Clara hubiera sido una estafadora, habría huido, habría rechazado la prueba, habría inventado excusas, pero no lo hizo, aceptó, como si ella también estuviera buscando algo, como si ella también tuviera preguntas. La exhumación se programó para la siguiente semana. Mientras tanto, la baronesa Constanza tomó una decisión. Llamó a Clara a su habitación privada, lejos de miradas indiscretas. Siéntate, le ordenó. Clara obedeció. Constanza la observó en silencio durante largos segundos. Si realmente eres hija de mi esposo, significa que él me fue infiel, significa que mintió durante años, significa que todo lo que creí saber sobre él era falso. Clara no respondió. Constanza continuó, pero hay algo que no entiendo. Si Elena murió hace 30 años y tú tienes 17, entonces tu madre no puede ser ella, a menos que, se detuvo. Clara terminó la frase, a menos que Elena no fuera mi madre, a menos que solo sea el nombre que me dieron. Constanza sintió un escalofrío. ¿Por qué te darían un nombre falso? Clara sacó el relicario, se lo entregó a Constanza. La baronesa lo abrió y vio las dos fotografías. Su rostro se transformó. Conozco a esta mujer, susurró. Clara se inclinó hacia adelante. ¿La conoce? Constanza asintió lentamente. Elena Mendoza, era la prometida de Eduardo, antes de que nos casáramos. Ella murió en un accidente. Eduardo nunca habló de ella, pero yo sabía, siempre supe que él la amó primero. El relicario cayó de las manos de Constanza. Si tú eres hija de Eduardo y de Elena, entonces naciste antes de que ella muriera. Pero eso es imposible. Ella murió soltera, sin hijos. Eso decía el registro. Clara respiró profundo. A menos que el registro mintiera, y en ese instante, ambas mujeres entendieron que estaban ante algo más grande que una simple herencia. Estaban ante un secreto que había sido enterrado con cuidado, un secreto que alguien no quería que saliera a la luz. La exhumación fue un evento sombrío. Alejandro, el notario Céspedes y dos médicos forenses estuvieron presentes. Clara no fue invitada, pero esperó afuera del cementerio, bajo la lluvia fina que caía como una maldición.
La baronesa Constanza tampoco asistió. No podía. La idea de abrir la tumba de su esposo le resultaba insoportable. Los resultados tardarían días. Mientras tanto, Clara decidió regresar al orfanato de Santa Lucía. Necesitaba hablar con la Madre Superiora. Necesitaba respuestas que solo ella podía darle. Llegó al anochecer, empapada, agotada. La Madre Superiora la recibió en su oficina austera, iluminada apenas por una vela. ¿Qué sabes de mi llegada aquí?, preguntó Clara sin rodeos. La Madre Superiora suspiró. Te trajeron una noche de invierno. Eras apenas una recién nacida. Una mujer joven te dejó en la puerta, envuelta en una manta. No dijo su nombre, solo dijo que te llamaras Clara Mendoza y que cuidáramos de ti. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Recuerdas cómo era esa mujer? La anciana negó con la cabeza. Era de noche. Estaba cubierta con un velo. Solo recuerdo sus manos. Eran manos de señora, no de campesina. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Dejó algo más? ¿Alguna carta? ¿Alguna explicación? La Madre Superiora dudó. Luego se levantó y abrió un baúl viejo que estaba en el rincón. Sacó un paquete envuelto en tela. Esto también estaba contigo. Nunca lo abrí. Pensé que cuando crecieras, tú decidirías qué hacer con él. Le entregó el paquete a Clara. Clara desenvolvió la tela con manos temblorosas. Dentro había un vestido de bebé, finísimo, bordado con hilos de oro, y debajo del vestido, un sobre lacrado. Clara rompió el sello y sacó una carta. La letra era elegante, femenina. Comenzó a leer en voz alta. A quien cuide de esta niña. Su nombre es Clara. No es hija del pecado, es hija del amor. Protéjanla, no dejen que la encuentren, por favor. No había firma. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. Clara miró a la Madre Superiora. ¿Quién no debía encontrarme? La anciana no respondió. Clara leyó la carta una y otra vez, buscando pistas, y entonces lo vio. En el borde inferior del papel, casi invisible, había un símbolo grabado con tinta clara, una rosa con espinas entrelazadas, el mismo símbolo que estaba grabado en el relicario. Clara regresó a la mansión Montfort al día siguiente. Esta vez no pidió permiso, entró directamente al estudio del barón, un lugar que nadie había tocado desde su muerte. Las paredes estaban cubiertas de libros, mapas, documentos comerciales. Clara buscó durante horas, y finalmente lo encontró, un diario personal, escondido detrás de una colección de enciclopedias. Abrió el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas eran aburridas, anotaciones de negocios, reuniones, cifras, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. En una entrada fechada 30 años atrás, el barón escribía: Elena está embarazada. Su familia no lo sabe, no pueden saberlo. Si descubren que el hijo es mío, la desheredarán, la echarán, tenemos que esconderlo. Clara sintió que el mundo se detenía. Continuó leyendo. Hemos decidido que cuando nazca el bebé, lo entregaremos a un lugar seguro. Elena no puede quedarse con él. Su familia la vigila. Si descubren la verdad, la casarán con otro hombre o la enviarán a un convento. Yo tampoco puedo reclamarlo. Mi padre jamás aceptará un hijo fuera del matrimonio. Esto nos destroza, pero no hay otra salida. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, pero lo peor estaba por venir. En la siguiente entrada, escrita semanas después, el barón decía: Elena murió durante el parto. La partera intentó salvarla, pero perdió demasiada sangre. El bebé sobrevivió. Es una niña. Tiene los ojos de Elena. La llamaré Clara, como Elena quería. La llevé al orfanato esta madrugada. Nadie debe saber que es mía. Nadie debe saber que existió. Es lo único que puedo hacer para protegerla. Clara cerró el diario. Ahora entendía. Ella era la hija del barón Eduardo y de Elena Mendoza. Pero había sido un secreto tan profundo que ni siquiera la familia del barón lo sabía. Él la había abandonado para protegerla, no por desamor, sino porque no había otra opción. Pero entonces surgió una nueva pregunta: si el barón la había ocultado durante 17 años, ¿por qué ahora le dejaba todo? ¿Qué había cambiado? Clara siguió leyendo el diario. Las entradas eran esporádicas.
El barón hablaba de su matrimonio con Constanza, del nacimiento de Alejandro e Isabel, de sus negocios, pero nunca volvía a mencionar a Clara, hasta la última entrada, fechada 3 meses atrás. He visto la señal, sé que es ella, después de todos estos años, finalmente sé que está viva, y sé que me necesita. Clara frunció el ceño. ¿La señal? ¿De qué hablaba? Continuó leyendo. No puedo acercarme. Si lo hago, pondrá en peligro todo lo que construí para protegerla, pero puedo asegurarme de que, cuando yo muera, ella tenga lo que merece. Es lo mínimo que puedo hacer. Clara cerró el diario. La señal. El barón había visto una señal. Pero, ¿cuál? ¿Qué había hecho ella, sin saberlo, que le había revelado al barón que estaba en peligro? Clara intentó recordar los meses previos. No había hecho nada extraordinario. Vivía en el orfanato, ayudaba con las tareas, estudiaba cuando podía, no había salido de la ciudad, no había conocido a nadie nuevo, no había, y entonces lo recordó. 3 meses atrás, hubo un incendio en el orfanato. No fue grave, pero varias niñas resultaron heridas. Clara ayudó a sacarlas del edificio. La historia salió en el periódico local. Había una ilustración, una imagen borrosa de Clara, cargando a una niña pequeña, con el edificio ardiendo detrás. El pie de foto decía, heroína anónima del orfanato de Santa Lucía. Clara corrió a buscar el periódico, lo encontró en los archivos de la biblioteca municipal, y allí estaba. La ilustración no era muy clara, pero se podía ver su rostro, y debajo, el nombre del orfanato. El barón lo había visto, había reconocido sus rasgos, los rasgos de Elena, y supo que era ella, su hija, la hija que abandonó, viva y vulnerable. Los resultados de la exhumación llegaron una semana después. Alejandro los recibió en privado, en presencia del notario Céspedes y del médico forense. Abrió el sobre con manos firmes, pero su rostro cambió al leer las primeras líneas. El doctor habló con voz neutral. La prueba de parentesco confirma compatibilidad genética entre el difunto Eduardo de Montfort y la señorita Clara Mendoza. Con un nivel de certeza del 99.9%, se concluye que existe relación de paternidad directa. Alejandro dejó caer el papel. No puede ser. El doctor asintió. Los resultados son concluyentes. Clara Mendoza es hija biológica del varón. El notario Céspedes tomó el informe y lo revisó. Esto cambia todo. El testamento es legalmente válido. Clara es heredera legítima. De hecho, al ser la hija mayor, tiene prioridad sobre los demás descendientes. Alejandro se levantó bruscamente. Ella no es la hija mayor. Yo soy el primogénito. El notario negó con la cabeza. Clara tiene 17 años. Usted tiene 28. Pero si Clara nació antes del matrimonio de su padre con la baronesa, eso la convierte en la primogénita biológica. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto es una traición. Mi padre nos traicionó a todos. La noticia se filtró rápidamente. Para el final del día, toda la alta sociedad de la ciudad sabía que el respetable barón Eduardo de Montfort había tenido una hija ilegítima. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que Clara era fruto de una aventura escandalosa. Otros, que el barón había mantenido una doble vida. Nadie sabía la verdad, y nadie se molestaba en buscarla. Clara fue convocada nuevamente a la mansión. Esta vez, la recibieron con frialdad absoluta. La baronesa Constanza estaba sentada en el salón principal, rodeada de sus hijos. Alejandro la miraba con odio apenas contenido. Isabel lloraba en silencio. Constanza habló con voz cortante. Los resultados confirman que eres hija de mi esposo. Eso significa que todo lo que creí sobre mi matrimonio era mentira. Clara intentó hablar, pero Constanza levantó la mano. No quiero excusas, no quiero explicaciones. Quiero que sepas que aunque la ley te favorezca, esta familia jamás te aceptará. Puedes quedarte con el dinero, con las propiedades, con todo, pero nunca serás una Montfort. Clara sintió el golpe de esas palabras, pero no respondió, porque en el fondo, sabía que Constanza tenía razón. No era una Montfort, era una Mendoza, hija de Elena, y eso era algo que nadie podía quitarle. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios.
Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar. Alejandro se acercó. Dime algo, ¿realmente no sabías nada de esto? ¿O siempre supiste quién era tu padre y planeaste todo para quedarte con su fortuna? Clara lo miró directamente. Si hubiera planeado esto, habría aparecido antes. No habría esperado a que él muriera. Habría reclamado mi lugar cuando aún estaba vivo. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Clara respondió con tristeza. Porque no sabía, porque nadie me lo dijo, porque crecí pensando que estaba sola en el mundo. Esa noche, Clara regresó al orfanato por última vez. Recogió sus pocas pertenencias, un par de vestidos, el relicario, el diario del varón. La Madre Superiora la despidió con una bendición. Que Dios te proteja, hija, vas a necesitarlo. Clara asintió y salió hacia la mansión Montfort, el lugar que ahora, legalmente, le pertenecía. Pero al llegar, encontró algo que no esperaba. La puerta principal estaba cerrada con llave. Llamó varias veces. Nadie respondió. Gritó, nada. Fue entonces cuando vio la nota clavada en la madera. Esta casa no te pertenece. Vete. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. Podía llamar a las autoridades. Podía forzar la entrada. Tenía el derecho legal. Pero, ¿de qué servía? No quería vivir en una casa donde todos la odiaban. Decidió hospedarse en una posada cercana. Pasó la noche en vela, pensando en todo lo que había descubierto. Su padre la había amado, la había protegido, pero también la había abandonado, y ahora, muerto, le dejaba una fortuna que ella no sabía si quería, porque esa fortuna venía con un precio, el odio de una familia que nunca la aceptaría. Al día siguiente, Clara tomó una decisión. Fue a la oficina del notario Céspedes y le pidió una reunión privada. Quiero renunciar a la herencia, le dijo. El notario la miró sorprendido. ¿Está segura? Estamos hablando de una fortuna considerable. Clara asintió. No quiero el dinero, no quiero las propiedades, solo quiero una cosa. El notario tomó su pluma. ¿Qué cosa? Clara respiró hondo. Quiero saber por qué mi padre me dejó todo. Quiero entender qué significaba la señal de auxilio. El notario frunció el ceño. ¿Señal de auxilio? Clara sacó la carta que el varón le había enviado. Aquí dice que él hizo una señal y que yo la entendí, pero no sé de qué habla, no sé qué hice para salvarlo. El notario leyó la carta con atención. Esto es extraño. ¿El varón estaba en peligro? Clara se encogió de hombros. No lo sé, pero necesito descubrirlo. El notario se recostó en su silla. Hay algo que no le he dicho, algo que el varón me pidió que le revelara solo si usted preguntaba específicamente. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? El notario abrió un cajón y sacó otro sobrelacrado. El varón dejó una segunda carta. Solo para usted. Me ordenó entregársela si usted demostraba estar buscando la verdad. Y creo que este es el momento. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Dentro había una hoja escrita con la letra del varón. Comenzó a leer. Clara, si estás leyendo esto, significa que entendiste que todo esto no es sobre dinero, es sobre justicia. Tu madre murió por mi culpa, y tú creciste sola por mi cobardía, pero hay algo más que debes saber. Elena no murió en el parto, fue asesinada. Clara dejó caer la carta, el notario la recogió y continuó leyendo. Alguien quiso borrar toda evidencia de que Elena estaba embarazada, alguien con mucho poder, alguien que no quería que yo tuviera un heredero fuera del matrimonio. Durante años busqué pruebas, pero nunca pude encontrarlas, hasta que vi tu foto en el periódico, y supe que si te encontraba yo, otros también podrían hacerlo, y no podía permitir que te pasara lo mismo que a tu madre. Por eso te dejé todo, para que tuvieras el poder de defenderte, para que nadie pudiera tocarte. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Su madre no había muerto por complicaciones del parto, había sido asesinada, y el asesino seguía libre, tal vez cerca, tal vez observando. Clara no durmió esa noche. Las palabras de la carta resonaban en su mente como una campana fúnebre. Elena fue asesinada. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? El varón no lo especificaba, solo insinuaba que alguien con poder quería evitar que él tuviera un heredero fuera del matrimonio. Clara repasó los nombres.
¿La familia del varón? ¿La familia de Elena? ¿Algún rival comercial? Decidió comenzar por la familia de Elena. Según el registro parroquial que el investigador Ruiz había conseguido, Elena Mendoza era hija única de una familia adinerada de San Rafael. Sus padres habían muerto años atrás. No tenía hermanos, no tenía tíos conocidos. La línea familiar se había extinguido con ella, o eso parecía. Clara viajó nuevamente a San Rafael, esta vez sola. Llegó al mediodía y fue directamente a la iglesia del pueblo. El párroco era un hombre anciano, de voz suave. Clara le explicó que estaba investigando a Elena Mendoza. El párroco asintió. Recuerdo a Elena. Era una joven hermosa, devota. Su muerte fue una tragedia. Clara preguntó, ¿sabe cómo murió realmente? El párroco vaciló. Me dijeron que fue durante el parto. Pero, Clara se acercó. ¿Pero qué? El párroco bajó la voz. Hubo rumores de que Elena no estaba sola cuando murió, que hubo gritos, que alguien salió de la casa esa noche, pero nunca se investigó. La familia tenía influencias. Cerraron el caso rápidamente. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién salió de la casa? El párroco negó con la cabeza. No lo sé, solo sé que después de esa noche, la casa de los Mendoza fue vendida, y el comprador nunca la habitó, la dejó abandonada. Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. Clara fue a la casa abandonada. Estaba en las afueras del pueblo, cubierta de maleza. Las ventanas estaban rotas. La puerta principal colgaba de una bisagra. Clara entró con cautela. El interior olía a humedad y olvido. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero algo llamó su atención. En el centro de la sala principal había una mancha oscura en el suelo, una mancha que parecía sangre. Clara se arrodilló y la examinó. Estaba seca, antigua, pero inconfundible. Alguien había sangrado aquí, mucho. Clara buscó en las habitaciones. En el cuarto principal encontró un baúl viejo. Lo abrió. Dentro había ropa de mujer, cartas, un diario. Clara tomó el diario y comenzó a leer. Era de Elena. Las primeras entradas eran inocentes, descripciones de su día, pensamientos sobre el clima, menciones de amigos, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Eduardo vino hoy, le dije que estoy embarazada, está asustado, dice que no podemos decírselo a nadie, que su familia no lo permitiría, que mi familia me repudiaría, pero yo quiero tener a este bebé, es nuestro, es amor. Más adelante, mi tío descubrió mi estado, no sé cómo, tal vez la partera habló, está furioso, dice que he deshonrado a la familia, que debo desaparecer, que debo dar al bebé en adopción y olvidar todo, pero no puedo, no voy a abandonar a mi hija. Clara sintió lágrimas en los ojos. Elena la había querido, había luchado por ella. La última entrada estaba fechada el día de su muerte. Mi tío vino esta noche, trajo a un hombre, un médico, dice, pero no confío en él. Dice que puede resolver mi problema, que puede hacer que todo desaparezca. Le dije que no, le dije que tendré a mi bebé pase lo que pase. Se fue furioso. Eduardo, si lees esto, protege a nuestra hija. No dejes que mi tío la encuentre, por favor. Clara cerró el diario. El tío de Elena, él era el responsable. Pero, ¿quién era? El diario no mencionaba su nombre. Clara volvió a la iglesia. El párroco revisó los registros. Elena tenía un tío materno. Se llamaba Gustavo Salazar. Era un hombre poderoso, juez de distrito. Murió hace 10 años. Clara sintió que algo no encajaba. Si murió hace 10 años, entonces no pudo ser el quien me estaba buscando hace 3 meses. El párroco frunció el ceño. No, pero tuvo un hijo, Rodrigo Salazar. Es abogado, vive en la ciudad. De hecho, creo que es. Se detuvo. Clara terminó la frase. Es el abogado de la familia Montfort. El párroco asintió lentamente. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Rodrigo Salazar, el hombre que había asesorado al varón en asuntos legales durante años. El hombre que probablemente conocía todos los secretos de la familia. El hombre que tal vez sabía de la existencia de Clara desde el principio. Clara regresó a la ciudad esa misma noche. Fue directamente a la oficina de Rodrigo Salazar.
Era tarde, pero había luz en las ventanas. Entró sin anuncio. Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio, revisando documentos. Levantó la vista, sorprendido. Señorita Mendoza, no esperaba verte. Clara cerró la puerta. Necesito que me digas la verdad. ¿Sabías que tu abuelo mató a mi madre? Rodrigo palideció. No sé de qué hablas. Clara se acercó. Si lo sabes, tu abuelo era el tío de Elena. Él ordenó su muerte porque no quería que tuviera un hijo ilegítimo, y tú lo sabes. Rodrigo se levantó. Esos son acusaciones sin fundamento. No tienes pruebas. Clara sacó el diario de Elena. Aquí están, tus propias palabras, escritas por mi madre antes de morir. Rodrigo miró el diario con expresión tensa. Aun si eso fuera cierto, mi abuelo está muerto. No puedes acusarlo de nada. Clara sonrió amargamente. No, pero puedo acusarte a ti, porque tú también querías que yo desapareciera. Cuando el varón te mostró mi foto del periódico, tú le dijiste que me olvidara, que era peligroso reconocerme, porque sabías que si yo aparecía, toda la verdad saldría a la luz. Rodrigo negó con la cabeza. Estás delirando, pero su voz temblaba. Clara continuó. El varón no te hizo caso, por eso cambió su testamento, sin decirte. Por eso me dejó todo, porque sabía que tú intentarías impedirlo. Rodrigo se dejó caer en su silla. No entiendes nada. Yo no quería hacerte daño, solo quería proteger la reputación de mi familia, la reputación del varón. Si la verdad salía, todos sufrirían. Clara lo miró con desprecio. Mi madre murió, yo crecí sola, ¿y tú hablas de reputación? Rodrigo cerró los ojos. Tienes razón, fui un cobarde, igual que mi abuelo, igual que todos los que sabían y callaron. Clara se dio la vuelta para irse, pero antes de salir, dijo, el varón me dejó todo porque sabía que yo buscaría la verdad, y ahora la tengo. Voy a hacer que todos sepan lo que pasó, no por venganza, sino porque mi madre merece justicia. Clara no denunció a Rodrigo Salazar de inmediato, sabía que necesitaba más pruebas. El diario de Elena era importante, pero no suficiente, necesitaba algo más, algo irrefutable, y sabía exactamente dónde buscarlo. Volvió a la mansión Montfort. Esta vez, la puerta estaba abierta. La baronesa Constanza la esperaba en el salón. Su rostro estaba demacrado, envejecido. Sé por qué estás aquí, dijo con voz cansada. Clara se sentó frente a ella. ¿Sabías lo de Elena? Constanza asintió lentamente. Siempre lo supe. Eduardo me lo confesó antes de casarnos. Me dijo que había amado a otra mujer, que ella había muerto, que nunca la olvidaría, pero me prometió que me sería fiel, y lo fue. Clara frunció el ceño. ¿Sabías que ella fue asesinada? Constanza palideció. ¿Asesinada? No, Eduardo nunca me dijo eso. Solo me dijo que murió durante el parto, que el bebé también murió. Clara negó con la cabeza. El bebé no murió. Ese bebé soy yo, y mi madre fue asesinada por el tío de Elena, Gustavo Salazar, porque no quería que yo naciera. Constanza se llevó las manos al rostro. Dios mío, Eduardo lo sabía, ¿verdad? Por eso cambió el testamento, por eso te dejó todo. Quería que tuvieras el poder para defenderte. Clara asintió, y también quería que yo buscara la verdad, que hiciera lo que él no pudo hacer en vida. Constanza la miró con lágrimas en los ojos. Te odié cuando supe de tu existencia, pensé que eras la prueba de su infidelidad, pero ahora entiendo, no eres su traición, eres su redención. Constanza se levantó y fue a su habitación. Regresó con una caja de madera. Eduardo me dio esto antes de morir. Me dijo que si alguna vez una joven llamada Clara Mendoza aparecía, debía entregárselo. No entendí por qué. Ahora sí, le entregó la caja a Clara. Dentro había documentos, muchos documentos, cartas entre el varón y Gustavo Salazar, registros médicos falsificados, testimonios de la partera que asistió a Elena, firmados bajo coacción. Todo estaba allí, todas las pruebas que el varón había recolectado durante años. Clara leyó cada documento con manos temblorosas. El varón había investigado la muerte de Elena en secreto. Había descubierto que Gustavo Salazar había contratado a un médico corrupto para provocar un parto prematuro. El plan era que Elena muriera durante el procedimiento, haciendo parecer que fue una complicación natural. El varón lo sabía,
pero no pudo probarlo. Gustavo Salazar era demasiado poderoso, tenía contactos en la justicia, en el gobierno. Cualquier acusación habría sido enterrada. Pero ahora, con Gustavo muerto, las cosas eran diferentes. Clara podía hacer públicas las pruebas sin temer represalias. Podía exigir justicia, pero había un problema. Rodrigo Salazar, el nieto de Gustavo, era ahora un abogado influyente. Si Clara lo acusaba públicamente, él podría contraatacar, podría difamarla, podría decir que estaba inventando todo para justificar su herencia. Clara necesitaba un plan, y lo encontró en la persona menos esperada. Alejandro, el hijo del barón, había estado observando todo desde la distancia, al principio con odio, luego con curiosidad, y finalmente, con algo parecido a la compasión. Una tarde, fue a buscar a Clara. Necesitamos hablar, le dijo. Se reunieron en el estudio del barón. Alejandro habló primero. Leí el diario de mi padre. Encontré las anotaciones sobre Elena, sobre ti, sobre todo. Hizo una pausa. Lo siento haberte tratado como a una enemiga. No sabía la verdad. Clara lo miró sorprendida. ¿Por qué me dices esto ahora? Alejandro respiró hondo. Porque mi padre te eligió, y si él confió en ti, yo también debería hacerlo. Además, si lo que dices sobre Rodrigo Salazar es cierto, entonces él también nos traicionó a nosotros. Él era nuestro asesor legal. Si sabía la verdad y la ocultó, entonces nos mintió durante años. Clara asintió. Necesito tu ayuda, necesito que testifiques, que confirmes que tu padre investigaba la muerte de Elena, que respaldes mis acusaciones. Alejandro extendió la mano. Lo haré, pero con una condición. Cuando esto termine, quiero que consideremos dividir la herencia. No es justo que tú lo tengas todo. Eres mi hermana. Podemos compartir. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Hermana? Alejandro sonrió tristemente. Sí, hermana. Con Alejandro de su lado, Clara reunió todas las pruebas y las presentó ante el tribunal. La acusación fue clara. Gustavo Salazar había ordenado el asesinato de Elena Mendoza. Rodrigo Salazar, al conocer las pruebas y ocultarlas, era cómplice de encubrimiento. El caso causó un escándalo enorme. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas. La alta sociedad se dividió. Algunos defendían a los Salazar, otros apoyaban a Clara. El juicio duró meses. Rodrigo Salazar contrató a los mejores abogados. Intentó desacreditar el diario de Elena, intentó desacreditar los documentos del barón, pero las pruebas eran demasiado sólidas. El testimonio de la partera, aunque firmado bajo coacción, contenía detalles que solo alguien presente en el momento de la muerte podría conocer. Los registros médicos falsificados tenían inconsistencias evidentes, y la correspondencia entre Gustavo y el médico corrupto era condenatoria. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. Gustavo Salazar, aunque muerto, fue declarado culpable del asesinato de Elena Mendoza. Rodrigo Salazar fue encontrado culpable de encubrimiento y obstrucción de la justicia. Fue condenado a 5 años de prisión y a la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. La sentencia fue un triunfo, pero para Clara, no fue suficiente, porque ninguna sentencia podía devolverle a su madre. Esa noche, Clara visitó la tumba de Elena en San Rafael, llevó flores frescas, se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja. Lo hice, mamá, encontré la verdad, hice que pagaran, no pude traerte de vuelta, pero al menos ahora el mundo sabe que fuiste víctima, que no moriste por un accidente, que te quitaron la vida porque te atreviste a amar. Las lágrimas corrían por su rostro, y quiero que sepas que papá nunca te olvidó, que te amó hasta el final, que me protegió como pudo, que hizo lo mejor que sabía hacer. Clara colocó las flores sobre la tumba, y por primera vez en su vida, sintió que no estaba sola. Sentía la presencia de Elena, y la presencia del varón, ambos, finalmente, en paz. Después del juicio, Clara regresó a la mansión Montfort, pero esta vez, la puerta estaba abierta de par en par. Constanza la esperaba en el salón, junto a Alejandro e Isabel. Hemos hablado, dijo Constanza con voz suave, y hemos decidido que es hora de aceptar la verdad.
Tú eres hija de Eduardo, eso te hace parte de esta familia, y aunque el pasado fue doloroso, no podemos seguir viviendo en el resentimiento. Isabel se acercó tímidamente. Siento haberte tratado mal, no entendía, pero ahora sí, y me gustaría conocerte, de verdad. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado conteniendo durante meses. Abrazó a Isabel, y luego a Alejandro, y finalmente a Constanza. No dijeron mucho, no hacía falta, el abrazo lo decía todo. En las semanas siguientes, Clara comenzó a conocer a su familia. Alejandro le mostró los negocios del varón, explicándole cada detalle. Isabel le enseñó los rincones secretos de la mansión, los lugares donde solía jugar de niña. Constanza le contó historias sobre Eduardo, sobre su bondad, su dedicación, su amor por la familia, y Clara, a su vez, les habló de Elena, de su diario, de su valentía. Poco a poco, la mansión Montfort dejó de ser un lugar hostil, se convirtió en un hogar. Clara decidió quedarse allí, pero no como una intrusa, sino como lo que era, una hija, una hermana, una Montfort, y aunque el apellido Mendoza seguía siendo parte de su identidad, ahora también llevaba con orgullo el nombre de su padre. Clara también tomó decisiones importantes sobre la herencia. Convocó a Alejandro, Isabel y Constanza a una reunión formal. He pensado mucho en esto, comenzó, y he decidido que no quiero toda la fortuna para mí. No es justo. Ustedes también son hijos de mi padre. Ustedes también merecen su parte. Alejandro la interrumpió. No tienes que hacer esto. Legalmente, todo es tuyo. Clara sonrió. Lo sé, pero legalmente no es lo mismo que moralmente. Vamos a dividir todo en partes iguales. 4 partes, una para cada uno de nosotros. Constanza protestó. Pero Clara, yo no soy hija de Eduardo. No merezco una parte. Clara tomó su mano. Tú fuiste su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que estuvo a su lado durante 30 años. Si alguien merece una parte, eres tú. Constanza lloró, y en esas lágrimas había agradecimiento, y alivio, y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. La división de la herencia se hizo oficial. Cada uno recibió una cuarta parte de las propiedades, las acciones, las cuentas bancarias. Clara también estableció un fondo para el orfanato de Santa Lucía, en honor a la Madre Superiora que la había criado, y otro fondo para restaurar la casa de los Mendoza en San Rafael, convirtiéndola en un museo dedicado a la memoria de Elena. Pero Clara hizo algo más, algo que nadie esperaba. Buscó a la partera que había asistido a Elena. Era una mujer anciana, enferma, viviendo en la pobreza. Clara la encontró en un asilo. Cuando la partera la vio, comenzó a llorar. Lo siento tanto, me obligaron, me amenazaron, no tuve opción. Clara se sentó junto a ella. Lo sé, leí tu testimonio, sé que no tuviste la culpa. La partera tomó su mano. Ella te amaba. Antes de morir, me pidió que te cuidara, pero no pude. Me quitaron el bebé, me dijeron que había muerto. Durante años, cargué con esa culpa. Clara apretó su mano. No morí, estoy aquí, y gracias a ti, tengo su diario, tengo sus palabras, tengo su amor. La partera sonrió débilmente. Eres igualita a ella, los mismos ojos, el mismo espíritu. Clara sintió que su corazón se llenaba. Gracias, gracias por decirme eso. Clara también visitó la tumba del varón. Era la primera vez que iba. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja. Hola, papá, sé que no me conociste realmente, que solo me viste de lejos, pero quiero que sepas que entendí tu señal. Entendí que me dejaste todo, no por el dinero, sino para que tuviera el poder de buscar la verdad. Y lo hice, encontré lo que le pasó a mamá, hice justicia, y ahora, finalmente, puedo seguir adelante. Colocó flores sobre la tumba. También quiero que sepas que tu familia me aceptó. Alejandro, Isabel, Constanza, todos, somos una familia ahora, no perfecta, pero real, y creo que eso es lo que tú querías. Querías que no estuviera sola, y ya no lo estoy. Se levantó, secándose las lágrimas. Descansa en paz, papá, hiciste lo que pudiste, y eso es suficiente. Los meses pasaron. Clara comenzó a administrar su parte de los negocios.
Descubrió que tenía talento para ello. Alejandro la ayudó al principio, pero pronto Clara encontró su propio camino. Abrió una fundación para ayudar a huérfanos, proporcionándoles educación y oportunidades. Le puso el nombre de Elena Mendoza. Isabel, por su parte, se convirtió en su confidente más cercana. Pasaban horas hablando, compartiendo secretos, riendo. Era la hermana que Clara nunca supo que necesitaba, y Clara era la hermana que Isabel siempre había querido. Constanza, aunque al principio reacia, terminó desarrollando un cariño genuino por Clara. La veía como la última conexión con Eduardo, y en Clara encontraba consuelo, porque Clara llevaba en sí misma la bondad de su padre, y el espíritu de Elena. Una noche, mientras cenaban juntos, Alejandro levantó su copa. Quiero hacer un brindis, por Clara, por enseñarnos que la familia no solo se hereda, se construye. Todos levantaron sus copas. Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Por la familia, dijo, y en ese momento, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Un año después del juicio, Clara recibió una carta. Venía de un abogado de otra ciudad. El contenido era inesperado. Gustavo Salazar, antes de morir, había dejado un testamento, y en él mencionaba a Clara. Específicamente, le dejaba una propiedad, una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Clara no entendía por qué. ¿Por qué el hombre que había asesinado a su madre le dejaría algo? Decidió ir a investigar. La casa estaba abandonada, cubierta de polvo. Entró con cautela. En el interior, todo estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Encontró un estudio, lleno de documentos, y en el centro del escritorio, un sobre con su nombre. Clara lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita por Gustavo Salazar. Comenzaba así: Clara, si estás leyendo esto, es porque finalmente descubriste la verdad sobre la muerte de tu madre, y probablemente me odias. Tienes razón en hacerlo, pero hay algo que debes saber, algo que cambiará todo lo que crees entender. Clara continuó leyendo. Elena no era mi sobrina, era mi hija. Clara dejó caer la carta. Imposible. El diario de Elena decía que Gustavo era su tío, pero la carta continuaba: mentí durante años. Elena era mi hija ilegítima. La tuve con una mujer de la que me enamoré en mi juventud, pero yo ya estaba casado, no podía reconocerla, así que le di el apellido Mendoza, el de su madre, y la hice pasar por mi sobrina. Clara sintió que el mundo giraba. Si Elena era hija de Gustavo, entonces Gustavo era su abuelo. El hombre que había asesinado a su madre era su propio abuelo. La carta continuaba: cuando descubrí que Elena estaba embarazada de Eduardo, me enfurecí, no porque fuera una deshonra, sino porque Eduardo era pobre en ese momento, no tenía futuro, y yo quería que Elena se casara con alguien de su clase, alguien que la cuidara. Por eso planeé el asesinato, no para borrar la deshonra, sino porque creí que era lo mejor para ella. Clara sintió náuseas. Gustavo había matado a Elena creyendo que la estaba protegiendo. La carta concluía: pasé el resto de mi vida arrepentido. Intenté encontrarte, pero Eduardo te había escondido bien, y cuando finalmente supe dónde estabas, ya era demasiado tarde. Estaba enfermo, muriendo, así que dejé esta casa para ti. Dentro encontrarás todo lo que perteneció a tu madre, sus joyas, sus cartas, sus recuerdos. Es lo único que puedo darte. No espero tu perdón, solo espero que sepas que amé a Elena, a mi manera, y que lamento cada segundo de lo que hice. Clara lloró durante horas. No sabía cómo sentirse. Odiaba a Gustavo por lo que había hecho, pero también sentía una extraña compasión, porque Gustavo había vivido con la culpa, había sufrido, y al final, había intentado reparar el daño, aunque fuera demasiado tarde. Exploró la casa. En una habitación encontró un baúl lleno de objetos de Elena, vestidos, libros, pinturas, y en el fondo del baúl, una carta dirigida a ella, escrita por Elena. Clara la abrió con manos temblorosas. La letra era la misma del diario, pero esta carta era diferente, más íntima. Clara, mi pequeña, si alguna vez lees esto, significa que sobreviviste, que creciste, que te convertiste en la mujer que siempre supe que serías.
quiero que sepas que tu padre y yo te amamos, que luchamos por ti, que hicimos todo lo que pudimos para protegerte. No sé qué pasará conmigo, presiento que no saldré viva de este parto, pero si muero, quiero que sepas que no fue en vano, porque tú vives, y mientras vivas, nuestro amor vive contigo. Clara cerró los ojos, las lágrimas cayendo sin control. Te quiero, mi niña, siempre te querré, no importa dónde esté, no importa cuánto tiempo pase, serás mi hija, y serás libre, libre de vivir la vida que yo no pude vivir, libre de amar sin miedo, libre de ser quien quiera ser. Esa es mi bendición para ti. Clara sintió que algo se sanaba dentro de ella, algo que había estado roto durante toda su vida. Regresó a la mansión Montfort con los objetos de Elena, los compartió con Constanza, Alejandro e Isabel. Les contó la verdad sobre Gustavo, sobre cómo Elena era su hija, sobre cómo el asesinato había sido un acto de amor distorsionado. Todos quedaron en silencio. Finalmente, Constanza habló. La tragedia de todo esto es que si Gustavo hubiera confiado en Eduardo, nada de esto habría pasado. Eduardo se hizo rico, exitoso, habría cuidado de Elena, pero Gustavo no esperó, y todos pagamos el precio. Clara asintió. Por eso, decidí que esta historia debe ser recordada, no para alimentar el odio, sino para enseñar, para que otros no cometan los mismos errores. Creó un libro que contaba toda la historia de Elena y Eduardo, la historia de Gustavo y su terrible decisión, la historia de Clara y su búsqueda de la verdad. El libro se publicó y se convirtió en un éxito. Miles de personas lo leyeron, y muchas escribieron a Clara, agradeciéndole por compartir algo tan personal. Pero la revelación más grande vino meses después. Clara recibió una carta de una mujer mayor, que decía ser prima de Elena. Leí tu libro, decía la carta, y necesito contarte algo. Elena tenía una hermana gemela, se llamaba Elena, murió al nacer, o eso nos dijeron, pero siempre hubo rumores de que Elena sobrevivió, que Gustavo la dio en adopción porque no podía criar a dos hijas ilegítimas. Si eso es cierto, significa que tienes familia, más familia de la que crees. Clara investigó, y descubrió que los rumores eran ciertos. Elena había sobrevivido, había sido adoptada por una familia en el extranjero, y había tenido hijos, nietos. Clara tenía primos, tenía tíos, tenía una familia extensa que nunca supo que existía, y todos querían conocerla. La reunión fue emotiva. Clara conoció a docenas de parientes. Todos compartían rasgos con Elena, los mismos ojos verdes, el mismo cabello castaño, la misma sonrisa, y en medio de todos ellos, Clara finalmente entendió que la señal de auxilio que el varón había visto no era solo una foto en el periódico, era el destino llamándola, era el universo, diciéndole que era hora de que la verdad saliera a la luz. Era Elena, desde donde estuviera, guiándola. Clara vivió el resto de su vida rodeada de amor, de familia, de propósito, administró los negocios Montfort con sabiduría, expandió la Fundación Elena Mendoza, ayudando a miles de huérfanos, se casó con un hombre bueno, que la amaba por quien era, y tuvo hijos, hijos a los que les contó la historia de su abuela Elena, y de su abuelo Eduardo, y de cómo el amor, aunque complicado, siempre encuentra la forma de triunfar. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Elena, Clara visitaba su tumba, llevaba flores, y hablaba con ella, le contaba sobre su vida, sobre sus logros, sobre su familia, y siempre terminaba con las mismas palabras: gracias, mamá, por darme la vida, por amarme, por hacer que todo esto fuera posible. Descansa en paz, tu hija está bien. 30 años después de que Clara Mendoza descubriera la verdad sobre su origen, la mansión Montfort se había transformado en algo que ninguno de sus antiguos habitantes habría imaginado. Ya no era solo una residencia familiar, era un símbolo, un lugar donde las historias rotas encontraban reparación. Clara, ahora una mujer de 47 años, estaba sentada en el mismo salón donde una vez el notario Céspedes había leído el testamento que cambió su vida. Pero esta vez no estaba sola, a su alrededor estaban sus 3 hijos: Elena, de 22 años, nombrada en honor a su abuela; Eduardo, de 19,
quien llevaba el nombre de su abuelo, y Constanza, de 16, bautizada así por la mujer que había aprendido a amarla como a una hija. También estaban presentes Alejandro e Isabel, ahora con canas en el cabello pero con la misma calidez en los ojos, y Constanza, la baronesa, de 82 años, frágil pero lúcida, sentada en su silla favorita junto a la ventana. La familia se había reunido para una ocasión especial, la inauguración del Museo Elena Mendoza, que ocuparía las salas este y oeste de la mansión. El museo no solo contaba la historia de Elena y Eduardo, contaba la historia de todas las mujeres que habían sido silenciadas, borradas, olvidadas por las convenciones sociales. Clara había dedicado décadas a recopilar testimonios, documentos, objetos. Cada sala del museo era un homenaje a una verdad que alguien había intentado enterrar. Clara se levantó y caminó hacia el centro del salón. Hace 30 años, yo era una huérfana sin nombre, sin pasado, sin futuro. Mi padre me dejó una fortuna, sí, pero más que eso, me dejó una misión, me dejó la responsabilidad de desenterrar verdades incómodas, de enfrentar secretos dolorosos, y de transformar esa oscuridad en luz. Hizo una pausa, mirando a cada rostro presente. Hoy, ese legado se completa. Elena, su hija mayor, se acercó con un sobre antiguo. Mamá, encontramos esto mientras restaurábamos el ático. Estaba escondido detrás de un panel de madera. Clara abrió el sobre con cuidado. Dentro había una última carta del barón Eduardo, una carta que nunca había sido enviada, una carta dirigida a ella, escrita días antes de su muerte. Clara, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que tuviste el valor de buscar más allá de lo evidente, que no te conformaste con las respuestas fáciles. Eso me dice que eres exactamente quien esperaba que fueras, hija de Elena en espíritu, hija mía en determinación. Clara sintió que su voz temblaba mientras continuaba leyendo en voz alta para que todos escucharan. Quiero explicarte por qué te dejé todo. No fue solo para protegerte, aunque esa era parte de mi intención. Fue porque vi en ti algo que había perdido, la capacidad de creer que la verdad importa. Cuando vi tu foto en el periódico, rescatando a esas niñas del incendio, no solo reconocí los ojos de Elena, reconocí su valentía, su disposición a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. La carta continuaba: durante años viví con la cobardía de no poder reclamarte, con la culpa de haber dejado que mataran a tu madre sin hacer justicia. Pero cuando te sexta arriesgando tu vida por esas niñas, supe que tú harías lo que yo no pude, que tú buscarías la verdad, que tú exigirías justicia, y que tú, finalmente, liberarías a Elena del olvido al que la condené. Clara se detuvo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Eduardo, su hijo, le pasó un pañuelo. Ella sonrió débilmente y continuó: la señal de auxilio no era para mí, Clara, era para ti. Yo estaba muriendo, mi cuerpo se apagaba, pero mi alma estaba atrapada entre dos mundos, el mundo de los vivos, donde había construido una vida respetable pero fundada en el silencio, y el mundo de los muertos, donde Elena me esperaba con preguntas que no podía responder. Al verte en ese periódico, entendí que podía enviar una señal, podía dejarte las herramientas para que tú me salvaras. No salvaste mi vida, salvaste mi alma, me diste la oportunidad de hacer justicia póstumamente, de darle a Elena el reconocimiento que merecía, de darte a ti el lugar que siempre debiste tener. Por eso, cuando muera, moriré en paz, porque sé que tú terminarás lo que yo empecé. La carta concluía con una postdata: y cuando todo esté hecho, cuando hayas descubierto toda la verdad, espero que puedas perdonarme, no por abandonarte, ese acto es imperdonable, sino por amarte tanto que preferí dejarte ir antes que ponerte en peligro. Fuiste mi hija desde el momento en que naciste, y lo serás incluso en la muerte. Descansa sabiendo que mi amor por ti y por Elena nunca murió, solo esperó el momento correcto para manifestarse. Te amo, pequeña Clara, siempre lo hice. El silencio en el salón era absoluto. Constanza, la baronesa, fue la primera en hablar. Eduardo me confesó antes de morir que había cometido muchos errores,
pero que su mayor arrepentimiento era no haber sido valiente cuando importaba. Ahora entiendo que esta carta era su forma de cerrar ese círculo. Miró a Clara con ojos brillantes. Y tú, querida Clara, fuiste más valiente que todos nosotros juntos. Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de Clara. Cuando llegaste a esta casa, te vi como una amenaza, como alguien que venía a quitarnos lo que era nuestro. Pero la verdad es que tú nos diste algo que nunca tuvimos: honestidad. Nos enseñaste que una familia no se sostiene sobre secretos, se sostiene sobre verdades compartidas, por dolorosas que sean. Isabel abrazó a Clara, y nos enseñaste que el perdón no significa olvidar, significa recordar con sabiduría, recordar para no repetir. Clara abrazó a su hermana, sintiendo el peso de 3 décadas de amor ganado con esfuerzo. La inauguración del museo fue un evento multitudinario. Asistieron periodistas, historiadores, activistas, pero también asistieron personas comunes, huérfanos que habían sido ayudados por la Fundación Elena Mendoza, mujeres que habían encontrado en la historia de Clara inspiración para buscar sus propias verdades, familias que habían aprendido a sanar heridas generacionales. Durante el discurso inaugural, Clara compartió algo que nunca había dicho públicamente. Mucha gente me pregunta si alguna vez he perdonado a Gustavo Salazar por matar a mi madre. La respuesta es compleja. No puedo perdonar el acto, pero puedo entender al hombre. Era un producto de su tiempo, un tiempo donde el honor valía más que la vida, donde proteger la reputación justificaba cualquier medio. Sin embargo, continuó Clara, entender no es excusar. Y esa es la lección más importante que este museo debe enseñar. Debemos entender el pasado para no repetirlo, pero nunca debemos justificar la injusticia bajo ninguna circunstancia. Mi madre murió porque alguien creyó que su muerte era el mal menor. Pero no existe el mal menor cuando se trata de una vida humana. Al final del día, cuando todos se habían ido, Clara se quedó sola en el museo. Caminó lentamente por las salas, observando las fotografías de Elena, los objetos que había usado, las cartas que había escrito. En la última sala, había un espacio especial, una réplica exacta de la habitación donde Elena había muerto, pero en lugar de ser un lugar oscuro, Clara lo había transformado en un jardín interior, lleno de rosas, las flores favoritas de Elena. En el centro del jardín había una escultura de bronce. Representaba a una mujer joven sosteniendo a un bebé. La placa decía: Elena Mendoza 1830 a 1865. Amada madre, su amor trascendió la muerte y construyó un legado de verdad. Clara se sentó en un banco frente a la escultura. Lo logramos, mamá. Logramos que el mundo supiera quién eras, que no fueras solo una nota al pie en la historia de alguien más. Ahora eres la historia completa, y yo soy tu voz. Sonrió a través de las lágrimas. Gracias por darme la vida, gracias por darme el propósito, gracias por enseñarme, desde el silencio de tu tumba, que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Esa noche, Clara tuvo un sueño. Soñó que estaba en un campo de rosas bajo un cielo estrellado, y allí, esperándola, estaban Elena y Eduardo, jóvenes, sonrientes, tomados de la mano. Elena se acercó y la abrazó. Estoy orgullosa de ti, mi niña. Eduardo también la abrazó. Gracias por salvarnos. Y en ese abrazo, Clara sintió algo que había buscado toda su vida: completitud. Cuando despertó, Clara supo que su trabajo estaba terminado, no el trabajo del museo, eso continuaría durante generaciones, sino el trabajo del alma, el trabajo de sanar heridas que habían permanecido abiertas durante décadas, el trabajo de transformar dolor en propósito. Llamó a sus hijos, les contó el sueño, y les dijo algo que había estado guardando: cuando yo muera, quiero ser enterrada entre Elena y Eduardo, quiero que los tres estemos juntos. La familia que nunca pudimos ser en vida, pero que siempre fuimos en espíritu. Sus hijos asintieron, con lágrimas en los ojos. Así será, mamá. Clara vivió muchos años más, vio a sus hijos casarse, conoció a sus nietos, vio cómo el museo se convertía en referencia internacional, vio cómo la historia de Elena inspiraba cambios en leyes, en políticas, en conciencias, y cuando finalmente llegó su hora, partió en paz.
Fue enterrada, como pidió, entre Elena y Eduardo. La lápida, diseñada por su hija Elena, decía simplemente, Clara Mendoza de Montfort 1808 a 1895, hija del amor, guardiana de la verdad, constructora de legados, y debajo, una frase que ella misma había escrito, la señal fue entendida, la misión fue cumplida, el amor triunfó, y así, la historia que comenzó con una huérfana sin nombre y un varón moribundo, se convirtió en una leyenda que enseñó a generaciones que las verdades incómodas merecen ser contadas, que los secretos familiares no protegen, sino que envenenan, y que el amor verdadero, aunque complejo y doloroso, siempre encuentra la forma de prevalecer, porque al final, el barón Eduardo de Montfort sí hizo una señal de auxilio, y la huérfana Clara Mendoza sí la entendió, y con ese entendimiento, ambos fueron salvados, no de la muerte, sino del olvido, y esa, quizás, es la salvación más importante de todas.